Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que ustedes pueden ver a través del 11.2 en televisión digital. En este programa vamos a hablar sobre la Constitución y el medio ambiente, específicamente aquello relacionado con la contaminación. En esta oportunidad, la pregunta es si se pueden, por ejemplo, eliminar, poner fin a las tristemente célebres zonas de sacrificio en Chile. Es parte de lo que vamos a estar conversando hoy. La presentación, por supuesto, es para mi compañero Sergio Campos en esta edición del programa. Bienvenido, Sergio. Hola Paula, ¿qué tal? Bueno, saludamos cordialmente a todas las personas que nos están viendo a través del país, también en el exterior, mediante redes sociales, porque esta instancia es muy importante para los habitantes de este país. Vamos a recordarles además que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, un espacio muy importante, sin duda, para la participación de los representantes de los distintos distritos del país que se han conglomerado con el propósito de elaborar una nueva Carta Fundamental en un plazo de 9 meses y que se puede prorrogar hasta un año. Así que les agradecemos mucho la sintonía en el canal de la Universidad de Chile para conocer también el desarrollo de esa circunstancia que es muy importante para el destino del país. En el día de hoy vamos a conversar acerca de medio ambiente y la constitución política del Estado. Lo que tenemos hoy día en la Constitución y lo que queremos que tenga en el futuro. El estado del arte es muy importante para conocer precisamente cuáles son los aspectos relevantes que hay hoy día, si se cumplen o no se cumplen, y qué habría que hacer en cuanto a la Constitución y medio ambiente, en específico en estas zonas que se llaman, Paula, zonas de sacrificio. Exactamente, donde básicamente hay un grupo de la población que está pagando por el desarrollo de otro grupo, una cuestión que resulta insostenible, incomprensible a esta altura de nuestro desarrollo y, por supuesto, en medio de las renovadas conversaciones respecto a lo que queremos para todos y todas. Curiosamente, esta conversación parte de una constitución que de alguna manera fue pionera en el mundo, dentro de todas sus limitaciones. La Constitución de 1980 garantiza el derecho a un medio ambiente sano, pero hoy a un medio ambiente sin contaminación, pero hoy esas definiciones, ese paradigma que se ocupa en esa Constitución ya queda estrecho. Empezamos a hablar de cuestiones más profundas, como por ejemplo la justicia intergeneracional, o de qué manera se respeta ya no solo que ese medio ambiente no esté o esté libre de contaminación, sino que efectivamente sea sano, como hablamos de una protección integral. Hay quienes hablan de un Estado de derecho ambiental, esos y otros temas vamos a tocar en nuestra conversación para este programa. Sí, es muy importante destacar que este concepto zona de sacrificio no es nuevo en nuestro país. Yo recuerdo que en la década del 80 la revista APSI, por ejemplo, publicó un mapa completo de Chile, un gráfico donde se mostraban las distintas zonas del territorio nacional que estaban impactadas precisamente por contaminación. Algunas de ellas, por ejemplo, el territorio de Tocopilla, Mejillones, en la región de Antofagasta, Huasco, en la región de Atacama, Puchuncaví, Quintero, en la región de Valparaíso, en Coronel, en la región del Biobío. En fin, estos espacios expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación en la calidad de elementos imprescindibles para la vida humana nos llaman la atención porque ahí los perjudicados son el aire, el agua, la tierra, y después las consecuencias recaen, Paula, en el ser humano. Y eso es lo que nos importa fundamentalmente en esta conversación que vamos a tener con los expertos en distintos ámbitos que están relacionados con el medio ambiente, ¿eh? Y damos el paso al saludo a estas voces expertas que nos acompañan hoy. Comenzamos con la abogada Pilar Moraga, es máster en Derecho Internacional y Comunitario, es doctora en Derecho de la Universidad de Lille II en Francia, es investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2 de la Universidad de Chile, y es subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad. Pilar Moraga, bienvenida a esta edición del programa. Muchas gracias por invitarme a ustedes. Por supuesto que estamos contentos también de tener a Nicolás Uneus, que está con nosotros, ingeniero civil, químico y magíster de geofísica, mención ciencias atmosféricas, doctorado en láser, moléculas y radiación atmosférica en la Universidad de Lille, en Francia, profesor asistente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile,
e investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Sergio, hola Paula, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Gracias por estar con nosotros. Y finalmente saludamos a Matías Azun, que es psicólogo, que es máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y es director nacional de Greenpeace Chile desde el 2010. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Siempre es un gusto verte, Paula y Sergio. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente porque les queremos invitar a que revisemos el artículo que motiva el debate del capítulo de hoy, que lo van a poder escuchar, lo van a poder leer y lo van a poder posteriormente examinar en detalle. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido a los derechos y deberes constitucionales. En particular, conversaremos a partir del artículo 19, número 8, que señala: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Bueno, si examinamos la primera línea que dice la Constitución asegura a todas las personas, pongamos la prueba en la voz de Pilar Moraga, ¿qué nos dice al respecto? ¿Esto se cumple o no se cumple? Medianamente estamos asumiendo como país esta disposición constitucional que tiene una categoría, ¿no es cierto?, superior en materia de ley en nuestro país. ¿Cómo lo ve? Bueno, efectivamente, como mencionaban ustedes, la Constitución fue pionera en la consagración de este derecho en una nomenclatura un poco extraña, porque en general se habla de un medio ambiente sano, más bien, y en el caso de Chile se habla de libre de contaminación. Ahora esto obedece a una tendencia mundial que se dio en la materia, en los años 70 y 80. Yo creo que la garantía progresivamente fue siendo cada vez más eficaz en lo que es la protección del medio ambiente. En un inicio fue tuvo muy poca eficacia en términos de la resolución de controversias ambientales, en los años 80 y 90 incluso, y poco a poco ha ido ampliándose su contenido gracias a la interpretación que le ha dado principalmente la Corte Suprema. Sin embargo, vemos que aún existen limitaciones, puesto que en la combinación de su interpretación con los derechos del orden público económico, así llamados, hablemos del derecho de propiedad o libertad a ejercer cualquier actividad económica, ahí se genera una tensión que termina resolviéndose en general en beneficio de estos derechos y en perjuicio de la eficacia en la protección del medio ambiente. Ahora, cuando se habla de libre de contaminación, ¿quién define o cómo se define qué es contaminante, ¿no? Uno puede tener una idea respecto a aquellas cosas que contaminan, pero ¿de qué manera este fraseo o estos términos en la Constitución permiten o inhiben las acciones decididas para terminar las zonas de sacrificio? Me gustaría plantearle la pregunta, bueno, es para todos ustedes, pero quizás Nicolás Uneus puede continuar con aquella. ¿Y de qué manera debería frasearse en una Constitución este artículo para efectivamente ser protección para las comunidades? Bueno, para responder la primera parte de la pregunta, concretamente, son las normas primarias de calidad del aire las que indican qué es lo que entendemos como contaminación, ¿ya? Entonces existen lo que son las normas primarias y lo que son las normas secundarias. Las normas primarias son válidas para todo el territorio nacional, y ahí se indica a partir de qué momento estamos hablando de contaminación. Por ejemplo, para el MP2,5, el material particulado con diámetro menor a 2,5 micrones, que es el que más problemas causa en términos de salud, población y ecosistema en nuestro territorio. La ley establece, esta norma primaria, establece que hay dos formas de medir los impactos, ¿cierto? La norma primaria buscan a reducir el impacto en la población como primer objetivo, y eso se define hay una norma anual y una norma primaria, es decir, lo que se trata de evitar con esa norma son los efectos crónicos, el estar expuesto a una concentración baja, pero por un tiempo prolongado, y por eso hay una norma, un valor anual, y después existe la norma primaria diaria de 24 horas, en la cual lo que se busca es evitar
la exposición a valores altos, pero por periodos muy cortos, ¿ya? Exposiciones agudas, que se llaman. Entonces, se podría decir que hay como dos definiciones de contaminación, es decir, hay valores de contaminación para procesos crónicos de larga duración y procesos de una exposición más aguda. Y esos dos valores son muy distintos, por lo tanto, ya se ve ahí que lo primero es que no hay una definición única de contaminación, es decir, podemos tener una contaminación con distintos criterios, por decirlo así, ¿ya? Entonces, la primera, el valor anual para Chile es de 20 microgramos por metro cúbico y la de 24 horas de 50 microgramos por metro cúbico, es decir, es más alta, ¿ya? Entonces, podemos estar en un caso en el cual no cumplimos con la condición de 24 horas, pero sí podemos estar cumpliendo con la condición anual. Por lo tanto, seguimos dando contaminación según una de esas normas. Ahora también esos valores no son en cierta medida son arbitrarios, porque los define cada país. La Organización Mundial de la Salud estipula o sugiere que esos valores debieran ser debieran ser menores. Sugiere que para el valor anual debiera ser la mitad de lo que estamos aplicando nosotros. Por lo tanto, eso también permite un espacio, una cierta arbitrariedad, y si cumplimos la norma chilena, por ejemplo, si estuviéramos cumpliendo la norma chilena, estaríamos sin cumplir, sin embargo, los valores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿estamos en un espacio libre de contaminación cuando cumplimos la norma chilena, pero no cumplimos la norma sugerida por la Organización Mundial de la Salud? Entonces, hay todo un tema de cómo se define al final, que es la pregunta que tú haces al principio. Si bien se establece claramente en las normas primarias cómo se define, hay un cierto grado de arbitrariedad que permite, que hace que esa definición no sea tan clara y que sea justamente dependiente de lo que cada país define en condiciones a lo que se puede cumplir. Y también tiene que ver con esto de las tensiones que se pueden crear entre los distintos sectores productivos y población a los que hacía alusión Pilar cuando recién. Gracias, Nicolás Olmedo. ¿Sabe qué? Estaba observando una frase, la del final de este artículo de la Constitución, Matías Azun, y dice: la ley podrá establecer restricciones específicas. La ley podrá establecer, no dice establecerá. Hay un matiz ahí que puede tener una significación muy profunda en la forma como opera y cómo ha operado hasta ahora el sistema de regulación por parte del Estado basado en la Constitución política del Estado. Absolutamente, Sergio. Nicolás daba un muy buen ejemplo, ¿no? Respecto a lo que entendemos por contaminación. Una bala de 9 milímetros pesa 8 gramos. Si la norma me permite absorber plomo durante un año, yo probablemente soy capaz de procesar esos 8 gramos. Sin embargo, si me lo inyectan a través de un disparo, probablemente me voy a morir. Por lo tanto, la definición de contaminación, los PICs, las temporalidades con las cuales puedo convivir, entran justamente a la disquisición. Y respecto a la pregunta que acaban de hacer, ¿quién hace las normas? Más veces de las que quisiéramos son aquellos que contaminan. Justamente por la redistribución de poder que tenemos que hacer en la Constitución, eso se puede normalmente corregir. Y por lo tanto existe un área tremendamente gris. Y eso también pasa, Sergio, con la segunda parte de la pregunta. Es decir, podrá, es el condicional, podrá, no está obligado, podrá, establece, los profesores aquí, profesora Pilar, experta en la materia, pero justamente el punto central ahí es el equilibrio total de este artículo en el articulado conjunto de la Constitución, que establece que esta es una posibilidad, pero que cuando hemos visto que se aplica, entra en contradicción. El caso de las bolsas plásticas fue un muy buen ejemplo, con la libertad de emprendimiento privado y más derechamente con la potestad de propiedad, con los derechos que otorga el sistema constitucional vigente sobre la propiedad y sobre la posibilidad de emprender. Y por lo tanto se podrá, entra en contradicción de facto con la idea de estamos impidiendo el libre ejercicio del emprendimiento privado, cuando es emprendimiento privado el centro del negocio muchas veces es contaminar. Y en donde el sistema económico que lo ampara, que es un poco lo que vemos, está tremendamente subsidiado. Hoy día no existe un sistema para
paradójicamente, en una economía de libre mercado, tenemos tremendamente subsidiadas las actividades contaminantes. No se han internalizado los costos de las cenizas, de la pérdida de empleo, de la contaminación, de la pérdida de suelo fértil en Quintero Puchuncaví, del costo de las familias, de la pérdida de patrimonio familiar, de la pérdida de días escolares, de la pérdida de infraestructura pública. Eso no está internalizado. Si nosotros internalizáramos esos costos en la generación de las industrias, el proceso productivo de las industrias que generan zonas de sacrificio, probablemente mañana tendríamos Chile entero repleto de paneles solares. Sería mucho más rentable. Cuando empezamos a observar entonces que los criterios que definen aquello que contamina son arbitrarios, no son fijos, centramos en probablemente los espacios por los cuales, como decía Matías Azun, en un país donde hay una lógica extractivista y donde lamentablemente quienes han hecho las normas son las mismas poderes que necesitan la explotación económica, entonces llegamos a un panorama complejo como el que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Este es un tema presente. Me gustaría preguntarle a Pilar Moraga qué pasa, porque cuando hablamos de zonas de sacrificio, nosotros ya tenemos el problema allí, ya tenemos la situación, ya tenemos el sufrimiento de esas comunidades. ¿De qué manera debería incorporarse, como en la ley se hace en principio precautorio respecto a los temas ambientales, ¿no es cierto? Que se adelante a los daños y no llegue después de que todas estas zonas ya se han entregado a condiciones de vida que son muy bajas, que son dañinas. Sí. Bueno, ahí tú me planteas dos dilemas. Lo primero son estos límites legales, ¿ya? Porque normalmente estas actividades y las que se desarrollan en zonas de sacrificio también, normalmente tienen un límite legal que respetar, ¿ya? Entonces, la pregunta es si esos límites son los adecuados o no. La segunda cuestión es cuál nivel de respeto existe respecto de esos límites, y ahí entran todas las debilidades del sistema en materia de fiscalización, de monitoreo y de entrega de información, ¿ya? Yo creo que ahí Nicolás conoce muy bien cómo se da este sistema de monitoreo y con qué información contamos, justamente para evaluar si estamos respetando o no las normas. Ahora, el segundo punto que tú planteas de manera muy acertada es este problema de la prevención. Nosotros estamos preparando ahora un informe de gobernanza climática de los elementos de la naturaleza, entre esos el aire, el agua, el fuego y la tierra, y uno de los diagnósticos comunes a cualquier gestión de estos elementos de la naturaleza y la naturaleza en general es que es poco preventiva. O sea, pensemos en el tema de incendios, pensemos en el tema de contaminación, pensemos en toda una serie de problemas ambientales en que muchas veces el actuar de parte de los poderes públicos es ex post y no nos estamos adelantando a los eventos de contaminación o de impactos que pueden ocurrir. Nuestro sistema tiene ciertos mecanismos, como los instrumentos de gestión ambiental, la educación, el sistema de evaluación de impacto ambiental, etc. Pero en la gestión de muchos otros temas no está esta visión. En cuanto al principio precautorio, es un principio que no está consagrado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, por ende no es un principio propiamente que esté en la legislación ambiental de manera generalizada, sin perjuicio de lo cual la jurisprudencia en materia ambiental lo ha ido incorporando. Y esto devela la urgencia de que los poderes públicos actúen incluso frente a una incertidumbre científica, ¿ya? E incertidumbre científica no es que no sepamos nada. A veces consiste en que ciertos informes, por ejemplo, no sean concluyentes, ¿ya? Recuerdo el ejemplo de la marea roja y de si el vertimiento de salmones en Chiloé había provocado esta marea roja o no, y el informe no fue concluyente, el de la comisión presidencial. Eso no quiere decir que no fuera así. Y ese es el nuevo enfoque, y ese es el enfoque que propone el principio precautorio. No descartar que eso pueda haber sido y por ende adoptar las medidas para una gestión más preventiva en la próxima oportunidad. Gracias, Pilar. Nicolás Oneo, hemos sido testigos en el último tiempo que con esta restricción, este confinamiento global, incluso en los canales de Venecia se clarificó el agua, saltaban los peces.
En algunas ciudades, por ejemplo, altamente contaminadas, observamos que esas nubes negras, odiosas que estaban sobre las ciudades, desaparecieron. Bueno, uno se pregunta, ¿podemos llegar a un momento en que la contención de los niveles de contaminación que existen hoy día en el mundo y también en nuestro país puedan llegar a través de un proceso que está inducido por la Constitución Política del Estado, con medidas que se aplican de acuerdo con las leyes y que además se cumplen, a tener un ambiente realmente respirable, agua para beber, subsistencia también de la calidad de la tierra para los cultivos, en fin, todo un proceso que tiene una alta complejidad, porque por otra parte tenemos al frente el caso de la sequía, que nos han dicho los expertos que el problema de la sequía es un fenómeno irreversible. Incluso hay un experto de la Universidad de Chile que ha dicho que en 100 años más Chile va a ser un país árido. Pero en materia de contaminación, ¿es posible practicar una detente? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Eso es lo que para eso estamos trabajando, para que así sea. Ahora, desgraciadamente, nosotros sacamos en el CR2, sacamos un estudio el año pasado en el cual hicimos justamente tratando de aportar información a esa pregunta que haces tú sobre si vamos a poder resolver este problema. La verdad es que los resultados preliminares que obtuvimos, que fue una primera pieza a la respuesta definitiva a la que habría que formular para responder tu pregunta, lo que nosotros vimos es que desgraciadamente si consideramos todas las medidas de descontaminación que se planifican de acá al 2050, o planificamos incluso dentro del CR2, donde hicimos el estudio, planificamos una trayectoria de emisiones y planes o medidas de descontaminación más ambiciosas las que existen hoy en día y las planificamos de acá al 2050, si todas esas medidas las aplicamos en el día de hoy, resulta que vamos a seguir teniendo ciudades que no van a cumplir con la norma de 24 horas de calidad del aire y ciudades que van a seguir teniendo alertas preemergencia y emergencia. Entonces, la respuesta inmediata a tu pregunta es que desgraciadamente, bajo el escenario actual, de acá al 2050, seguiríamos teniendo ciudades contaminadas y seguiríamos teniendo contaminación en Chile. Eso bajo la definición de contaminación que existe hoy en día. Si el día de mañana ponemos los estándares más arriba, bueno, será peor el escenario todavía, pero ni siquiera somos capaces de cumplir los estándares que existen hoy en día. Ahora, quiero hacer un alcance con respecto a la respuesta que di delante. Los valores, si bien dije que son arbitrarios, no son completamente arbitrarios, porque son valores que están basados en estudios y por lo tanto tienen un cierto grado de arbitrariedad, pero son valores que están avalados en estudios en otros países que también implementan esos valores de definición de normas. Sin embargo, no son los mismos que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Pero claro, desgraciadamente, como se ven las cosas hoy en día con las normas que se están aplicando, y uno lo ve también en la forma en cómo han ido variando las concentraciones, es decir, si uno calcula la norma diaria para las distintas ciudades que tienen planes de contaminación, la verdad es que no se ve el descenso que se debería obtener si queremos cumplir la meta de los planes de contaminación. No hay que perder en cuenta que los planes de contaminación tienen una meta de 10 años. Y al paso al que vamos, ningún plan de descontaminación va a lograr la meta de cumplir las normas de calidad del aire para el PM2,5. Nicolás, queda clarísimo. Entonces hay que ser más ambicioso en las medidas que hay que implementar. Y en eso el CR2 se propusieron en varias recomendaciones de qué es lo que habría que hacer para poder acercarse más a esa meta. No, queda claro respecto a lo de la arbitrariedad. Quizás hacia lo que me interesaba apuntar es que depende de lo que se defina como contaminación, la forma en que tú puedes hacer valer el principio constitucional de un medio ambiente libre de contaminación. Yo puedo definir, por ejemplo, que sustancias que no conozco, no sé si son contaminantes y por lo tanto a lo mejor están dañando a la comunidad y al ecosistema, pero no están en la norma. A eso me refería. Y por lo tanto, vuelve a la Constitución, Matías Asún. ¿Qué es lo que se puede instalar como principio? ¿Cómo cambiamos o redactamos o enfrentamos la redacción de la Constitución de cara a nuestras emergencias ambientales? Porque hay quienes dicen, a lo mejor, este es el principio del que se deberían derivar todos los demás, ¿no es cierto? Hay quienes han planteado eso.
hay quienes plantean hay que buscar una redacción distinta. ¿Qué es lo que quisieras ver tú como principio en estas materias en la Constitución? Sí, pues, es preferible tener principios que finales en esta Constitución. Es la primera que escribimos en democracia. Es un mérito en sí mismo. Es de esperar que podamos hacer otras de manera frecuente cada vez que sea necesario. Yo, desde ese punto de vista, comparto la visión que yo creo que es bien convergente desde Greenpeace con el mundo ambiental en su conjunto, en el sentido de que es razonable acoger el principio del buen vivir, de una vida digna. El proceso constitucional no. A mí me parece que no hay que centrar esta parte de la conversación en una cuestión legalista o judicial o específica. Por supuesto, hay que atender al derecho constitucional, pero es claro que el momento social que vivió el país habla sobre la dignidad, ¿no? Y las zonas de sacrificio, pues, Sergio, olvidaste mencionar Tiltil en tu listado inicial. Tiltil recibe la basura de toda la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, situaciones como esa, ¿no? Los puertos que reciben Calbuco, que recibe toda la basura de las salmoneras en el sur del país, al lado de Puerto Montt, se tiene que hacer cargo de las consecuencias de un modelo que trae beneficios temporales para un porcentaje de la población, gigantescas riquezas para unos pocos y condiciones de vida miserables y condena. Las zonas de sacrificio no son zonas de sacrificio, en ellas habitan humanos de sacrificio. Y eso es probablemente uno de los aspectos más relevantes. Por eso la idea del buen vivir en armonía con la naturaleza resulta fundamental para hacerse cargo de la reparación social, de tejido social, que es fundamental como parte de una refundación democrática del país. Es primera vez, quiero insistir en esto, que como sociedad nos ponemos de acuerdo para conversar en la Convención Constitucional sobre qué país queremos tener. Es muy importante que en ese proceso todos podamos participar. Bajo esa lógica, lógicamente, los principios las tengo aquí anotadas porque son los mismos y casi todo el mundo ambiental dice lo mismo. El principio de justicia ambiental intergeneracional, es decir, entender que la Tierra la habitamos por un ratito nomás, que somos fenómenos en este planeta, equilibrios de energía, y no necesariamente separados del medio ambiente. La idea del principio de protección propiamente tal del medio ambiente, de buen vivir, lo que les decía recién, el principio además de acción climática, que nos coloque en una perspectiva para tener la primera constitución que se haga cargo de sentar las bases de la resiliencia climática en la fundación de la propia República, la refundación de la República. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los ríos, de los derechos de los glaciares, de los derechos de los ecosistemas, de los bosques como un equilibrio armónico de vida. El reconocimiento de los derechos de los animales. La necesidad de un principio de ordenamiento territorial que permita garantizar que todos tengamos claro cómo vamos a desarrollarnos en nuestro territorio. Y por supuesto, yo personalmente, y aunque no es un principio, querría ver expresada la frase: el agua es un derecho para las personas y el medio ambiente. Ambas cosas, por ridículo que suene, son fundamentales, de lo contrario no existe opción alguna de vida digna. Yo no soy un astronauta en Marte que solo consume agua, soy parte de un hábitat más complejo. Y eso es justamente lo que estamos tratando, tal como decía Nicolás, de preservar. Potente ese punto de vista, Matías Azul, porque nos está diciendo que nosotros somos parte de la Tierra, no la Tierra, parte nuestra, y podemos hacer lo que queramos con ella. Quiero invitar a Pilar Moraga, Nicolás Uneos y Matías Azul ahora a conocer la realidad de carne y hueso, a través de Cata Alonso, que es una dirigente de la Asociación Mujeres de la Zona de Sacrificio, que incorpora Ventanas, Quintero y Puchuncaví en la región de Valparaíso. La organización ha develado la contaminación territorial del aire, del agua, de la tierra, generada precisamente por un parque industrial ubicado en el sector, como digo, en la región de Valparaíso. Escuchemos este testimonio porque es muy importante para dimensionarlo en la realidad de la persona, de los seres humanos. Bueno, soy Cata Alonso del movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí lamentablemente en una zona que nos tienen en sacrificio ya hace 50 años. Y vemos que la única solución que tenemos es una nueva constitución. Creemos que esta debe estar basada en los derechos humanos fundamentales, porque aquí se nos pasan a llevar día a día.
y que además esta debe ser ecológica, social y por supuesto que sustentable. Nosotros como movimiento social tenemos una coordinadora de movimientos sociales, logramos sacar una representante en los constituyentes que es la Yanis Meneses, y ella tiene un mandato nuestro para poder incidir un poquito en la nueva constitución, independientemente que igual vamos a pedir audiencia, porque queremos incidir en todo lo que se refiere a medio ambiente. Todas las resoluciones y todas las empresas que se instalan acá vienen todo autorizado desde el Poder Central. Por eso se ha llegado a este verdadero genocidio ambiental, porque en 8 kilómetros tenemos 19 empresas peligrosas y contaminantes, y contaminando al mismo tiempo, digamos. Entonces, todos los gobiernos, nosotros lo único que han hecho, hablamos de gobiernos de turno, lo único que han hecho es dejarnos más empresas cada vez que se van. Por ejemplo, ahora está dejando, además de todas las que tenemos, 2 desalinizadoras más en el territorio. Y esta es una bahía chiquitita. Entonces, dependemos 50.000 personas de la calidad de aire de la bahía. Ahora, como no ha habido en estos días vientos, estamos sobrepasando la mala norma existente que hay, que es solo 4 elementos, y estamos con un aire realmente insoportable y nos siguen envenenando. Y ellos mismos pasando la normativa que pusieron, que es malísima, que no nos soluciona nada, pero además de eso la sobrepasan. Entonces no se puede seguir viviendo así aquí. Ahí está el testimonio desde la zona de sacrificio de Cata Alonso, la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, en la región de Valparaíso, y donde, entre otras cosas, llama la atención que ella dice cada vez quedan otras industrias acá, no necesariamente todas generan los mismos niveles de contaminación, pero lo que nos va dando señas de que allí no se va necesariamente avanzando, sino todo lo contrario. Hay también en el tema de Puchuncaví y en otras zonas de sacrificio en el país una preocupación que es cada vez mayor por las personas que toman las banderas, que toman los liderazgos ambientales, que realizan el activismo, que de acuerdo a lo que hemos visto en Latinoamérica en general, incluyendo el país, se ven expuestas a un riesgo grande, ya enfrentan poderes que son grandes. ¿De qué manera una constitución se hace cargo, por ejemplo, de la protección de las personas que empiezan a realizar estos trabajos de activismo? Y de qué manera una constitución podría efectivamente dar respuesta a una cuestión puntual como la que se presenta en este testimonio? Pilar. Bueno, yo seguiría un poco la línea de lo que se ha estado discutiendo, es decir, acá tenemos una oportunidad de definir cuál va a ser nuestra relación con la naturaleza, ¿eh? Y si esta va a seguir siendo de apropiación, como la hemos entendido hasta ahora, o no. Y esa es una discusión que quizás hay que tener previamente a definir todo lo que son los principios, los derechos, las obligaciones, la organización del Estado y del territorio, ¿ya? Cómo nos relacionamos como sociedad con nuestro medio ambiente en esta materia. Entonces, en este sentido, yo creo que la Constitución nos va a dar un norte y una definición valórica en esta materia, que luego se puede concretar a través de lo que ya Matías enunció respecto de múltiples principios que para mí deben estar guiados por esta crisis climática. Creo que ese es el foco hoy en día. El problema ambiental creo que ha sido superado por lo que es la crisis climática, que es un problema además complejo y que requiere respuestas que no vamos a poder dar según el marco actual con el que contamos. Me refiero a un marco institucional que está fragmentado, a un marco institucional que tiene deficiencias en materia de acceso a la información en materia ambiental, a la participación y al acceso a la justicia. Y ahí retomo el tema del activismo,
y de la protección de los defensores ambientales, que se ve muchas veces expuesto a estas amenazas y a otro tipo de situaciones y que requieren una cierta protección que efectivamente puede reconocerse a nivel constitucional, pero para ello hay que tener como premisa un pacto social que nos permita una convivencia pacífica en esta materia, y que hoy día no existe. Esa convivencia pacífica entre la protección ambiental y el desarrollo económico hoy día no existe, hoy día está muy fragilizado por la tensión que nos da este marco constitucional. Hoy día no es posible, como ustedes mencionaban al inicio, de limitar ciertas actividades productivas porque puedan afectar al medio ambiente o a la población. Hoy día la libertad económica tiene como única limitante el orden público, la seguridad nacional y la moral. Entonces tenemos que avanzar hacia eso, pienso yo, hacia esta relación de pacífica y de consenso, que nos permitirá luego dar las garantías suficientes para que cada actor pueda cumplir con su rol y los activistas puedan ejercer la función y la misión que se les encomienda como sociedad, porque ellos tienen un rol que cumplir. Gracias, Pilar Moraga. Bueno, estamos en el canal de la Universidad de Chile, estamos conversando acerca de medio ambiente y una nueva constitución para el país, y a mí me llamó mucho la atención en el testimonio de Cata Alonso que ella hace una definición muy fuerte, habla de genocidio ambiental, Nicolás Huneeus, y estaba mirando en la Real Academia que genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social. ¡Qué fuerte es esto! ¿Cómo se puede revertir? Porque ella además decía que han pasado 50 años y esto ha ido increciendo y estamos en una situación límite en este momento. Entonces, la nueva constitución, con todos estos insumos que se está produciendo en las universidades, en organizaciones no gubernamentales, ¿podrán finalmente darle la fortaleza a quienes están haciendo la nueva constitución para que quede establecido con suma claridad qué es lo que hay que hacer, de cómo tenemos que regirnos en este ámbito? Sí, bueno, efectivamente, bien fuerte lo que ella dice, ¿no? Bueno, refleja efectivamente lo que está pasando en las zonas de sacrificio, que es una vergüenza, es decir, queda corto eso, decir que una vergüenza es lo que está pasando ahí. Ahora también eso refleja uno de los roles que tiene que asumir el Estado en velar por el bienestar de la población y no pasarle esa responsabilidad a las empresas. No puede ser que las empresas sean las responsables de controlar si se están cumpliendo las normativas ambientales o no. En este momento, en las zonas de sacrificio, las estaciones de monitoreo están a cargo de las empresas que están activas ahí en esa zona. Por lo tanto, el contaminador se está monitoreando a sí mismo. Entonces, si tú vas a la estación, por ejemplo, yo he estado mirando la situación en Mejillones, que es otra zona de sacrificio, las estaciones de monitoreo no entregan datos desde el 2015. Es decir, capaz que los tengan guardados ellos en alguna parte o se los estén entregando al Estado, pero... ¿Aló? ¿Sí? Hay un cuestionamiento en lo que tú dices a este concepto que se ha difundido mucho en los últimos años de responsabilidad social empresarial. ¿Ha habido, perdón, cómo? Si hay un cuestionamiento a esa frase responsabilidad social empresarial. Es decir, claramente ahí en las empresas que están en las zonas de sacrificio, por lo menos las que yo he visto, claro, la responsabilidad social ahí no se está cumpliendo porque no están... Ahora, depende también de las reglas del juego que fije el Estado que tienen que cumplir. El objetivo de estas empresas van a ser maximizar sus beneficios dentro de los marcos, dentro de la cancha que le raya el Estado. Entonces el Estado tiene que asumir su responsabilidad de marcar esos límites de tal manera de que las empresas tengan que cumplir o lisa y llanamente asumir su responsabilidad en ese sentido, pero no puede ser que en zonas de sacrificio sean las empresas las responsables de monitorear la calidad del aire. Entonces, que es muy distinta a las situaciones que ocurren en las ciudades, donde es el Ministerio del Medio Ambiente el responsable de mantener esa estación. Entonces, ¿por qué permitimos esa dualidad? ¿Por qué permitimos esa diferencia en que las zonas de sacrificio son las empresas, pero en las ciudades es el Estado el que se hace cargo? Entonces, ahí tiene que haber mayor claridad y el Estado tiene que asumir esa responsabilidad de monitorear
a todas las situaciones y también contribuir con la transparencia de la información, algo que ya aludía Pilar en lo que decía adelante, y que también contribuye después en términos de seguridad para la gente que esté luchando por sus derechos ambientales, porque en la medida en que la información es transparente y está disponible a la población, los riesgos no los asume una sola persona o un grupo, sino que están a vista de todo el público. Muchísimas gracias por la respuesta, Nicolás. Matías Azun conoce bien esta falta de consenso pacífico, ¿no es cierto?, al que se refería Pilar en la primera de las respuestas de esta ronda. Y más allá del momento expectante que vivimos, el momento de esperanza que vivimos en medio del proceso constituyente, también estamos en un país cuya base de crecimiento económico está fuertemente asentada en el extractivismo, ¿no es cierto?, en la actividad minera, que es muchísimas veces va en contraposición a la protección ambiental. Desde ese punto de vista, ¿cómo se aborda, por ejemplo, ese aspecto? ¿Qué es lo que, de nuevo, puede hacer la Constitución, ¿no? Porque tenemos las leyes, tenemos otras instrumentos, pero hablando de la Constitución, ¿qué puede hacer la Constitución frente a ese panorama en un país que todavía se basa tan fuertemente en la extracción de los recursos, en la minería, en las forestales y otras? Yo diría que la respuesta más sincera, Paula, a esa pregunta es achicarle la cancha a los que contaminan. Yo creo, sinceramente, que el modelo productivo del país está no solo consagrado en la Constitución, sino que además incentivado a un modelo extractivo que entiende, por ejemplo, a propósito de los comentarios que hacía Sergio, el agua solo como un recurso. Y los árboles toman agua, no toman recurso hídrico. Los arbolitos no conocen el concepto de recurso hídrico, llevan miles de años existiendo en este lugar y permitiéndolo. Las abejitas no saben de recurso hídrico. Y es súper importante entender con humildad esto. Yo creo que en esto la incorporación democrática de distintas perspectivas en la constituyente nos van a permitir un mejor entendimiento del asunto. La Constitución no va a resolver todos los problemas. Se requieren múltiples procesos, se requieren reformas legales en paralelo, ojalá que ocurran en simultáneo, como pareciera ser que está pasando con lo que va quedando del Código de Agua, de la reforma original del Código de Agua, en estos 10 años de tramitación. Pero todavía nos queda una ley de glaciares, todavía nos queda una reforma profunda al Código Minero, ¿no?, que consagra muchas de las actividades productivas y que de hecho parte responsable de lo que pasa en Quintero Puchuncaví, porque poca gente sabe que un par de kilómetros más allá, 180 kilómetros, si mal no recuerdo la cifra, 180 kilómetros, está otra de las fundaciones que además es otro de los hotspots de emisión de CO2 a nivel planetario, que es Chagres, que es la Fundación Chagres. Entonces, situaciones como esa son tremendamente necesarias de entender en su historicidad, en el proceso en el cual ocurrieron. Y a mí me parece que ese proceso solo se resuelve con más democracia. Ayer, 6 ejecutivos que han tenido roles en el gobierno, entre los que está Sebastián Bernstein, María Isabel González y otros, publicaron una carta en la editorial del diario El Mercurio, hablando sobre lo inconveniente que es en un escenario de sequía apagar las centrales a carbón por el estrés hídrico que se genera. Estamos hablando de gente que tomó decisiones, que recibió además sueldos, cosa compararlo, equivalentes al de la presidencia cuando tuvieron que tarificar el impuesto verde o el precio total de los combustibles. Estamos hablando de gente muy responsable del modelo eléctrico que tenemos hoy en día. Y escriben la carta hablando desde la perspectiva del cablerío eléctrico. Pero lo que tenemos en las zonas de sacrificio es una situación de vulneración diaria de derechos humanos. Y no hay una sola línea sobre eso. Entonces, el entender la dimensión profunda del giro, de la fractura que tuvimos como país por parte de este mundo elitario, que desconoce la realidad, que desconoce que la propia Cata Alonso, que no lo dice, la han perseguido en auto varias veces por Quintero, ¿no?, que a sus amigas han tenido que emigrar al extranjero, que Carabineros de Chile en el estallido social fue a disparar balas de salva fuera de su casa, que hacen actividades específicamente para amedrentarla, que las empresas han corrompido a los sindicatos del lugar para fragmentarlo, que no hay lugar en Chile que tenga más juntas de vecinos cooptadas por partidos políticos como la zona de Quintero Puchuncaví. Esa degradación del tejido social, esa fractura, que solo han logrado estas mujeres en resistencia, porque aquí el feminismo tiene mucho que decir. Si no fuese por eso,
no habríamos logrado darnos cuenta de la fractura, pero ahí es donde son importantes los gestos. Ahí es donde es importante, por supuesto, tomar en conocimiento el conocimiento científico sobre la matriz eléctrica, pero hacerse cargo de la otra deuda, que está ausente para algunos. Y eso es muy grave. Quiebra la democracia. Matías Azun, categórico en examinar también a partir de la realidad cuál es la proyección que debe tener, digamos, una nueva constitución para Chile en materia medioambiental. Paula Molina, en este programa de medio ambiente para la nueva constitución que se está elaborando en Chile a través del canal de la Universidad de Chile 11.2 en digital y también a través de redes sociales, llega un momento de una especie de desafío a nuestros participantes en esta jornada que me gustaría que tú pudieras invitarlos a participar ya en la última sección de este programa. Sí, es simplemente la invitación a pasar en limpio algunos de los puntos que para ustedes son hoy fundamentales, esenciales en este ámbito de cara a la Convención Constitucional. Eventualmente presentar sus propuestas. Cada uno tiene 2 minutos para realizar este ejercicio y vamos a partir con Nicolás Huneeus en estos pasar en limpio. Me río porque Nicolás se asusta, pero... Yo preferiría escuchar a la Pilar primero, que es la que yo creo que... No hay ningún problema. ¿Partimos con Pilar Moraga? Bueno, primero los dejo invitados cordialmente a leer nuestro informe de gobernanza climática que va a salir a fines de agosto, porque ahí hay muchas propuestas constitucionales, ¿ya?, para abordar el cambio climático en la nueva Constitución. También acabamos de sacar un primer boletín, Constitución y Cambio Climático, que está publicado desde ayer. Y en ese justamente nos referimos a la necesidad de abordar la emergencia climática desde la Constitución, para lo cual hacemos algunas propuestas como la de considerar al Estado de Chile como un Estado vulnerable frente a los impactos del cambio climático, y también la necesidad de que este Estado tenga mayores atribuciones y facultades para poder declarar una excepción climática y así pueda tener atribuciones para dar las respuestas que se requieren, ojalá de una manera preventiva, porque es lo que estamos propiciando, de que nos podamos adelantar con la ciencia disponible y con el nivel de impacto que está experimentando y que va a experimentar nuestro país en el futuro. Entonces, en ese sentido, planteamos la necesidad de posicionar este tema al inicio de la Constitución y de manera transversal en lo que va a ser la definición de derechos, deberes y de organización del Estado, de una organización tanto política como territorial, porque ahí yo me encuentro también con lo que señala Matías en el sentido de la distribución del poder. ¿Cómo vamos a distribuir este poder? ¿Cuál va a ser el lugar de los distintos actores en la toma de decisiones? Y sabemos que en materia ambiental la participación de estos distintos actores, el involucramiento, nos permite adoptar mejores decisiones. Entonces la Constitución, en ese sentido, la nueva Constitución, considerar este involucramiento desde lo que es la organización del Estado, el rol de los gobiernos locales, de las comunidades, de las regiones y también del gobierno central. Y cómo existe una coherencia y una articulación entre todo esto, con una mirada territorial integrada, que ya no vea el recurso agua, el recurso aire, el recurso suelo, sino que podamos ver el territorio de una manera integrada y gestionarlo de esa manera desde los elementos naturales y sociales que lo componen. Gracias, Pilar Moraga. Bueno, aquí uno empieza a observar ya cuando estamos en el final y estamos pasando en limpio todo lo que se ha dicho, que hay un severo cuestionamiento al modelo de desarrollo que tenemos en nuestro país. 2 minutos para Nicolás Huneeus, que ya me imagino tiene una visión clara de cuáles son los puntos más sensibles para vaciarlo finalmente en un documento, aparte de otros que ya se han producido, como señalaba Pilar Moraga, y que van a servir de insumo para la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son las conclusiones de este pasar en limpio, Nicolás? Claro, más que cómo debería estar en la Constitución, yo creo que destacar algunas cosas importantes que debieran estar
incluida en lo que se estipula. No sé si eso se hace a nivel de constitución o las leyes que después se derivan a partir de ella, pero yo creo que cosa importante que hay que mencionar es que esto del ex ante, en vez de pasar del ex post al ex ante, que ya mencionaba Pilar, esto de poder anticiparse las situaciones de contaminación y poder dictar planes que prevengan esa situación y no una vez que ya ocurrieron. Me parece que es sumamente importante la transparencia, la información. Hoy en día existen realidades muy distintas a lo que ocurre en las ciudades, a lo que ocurre en zonas industriales, en la cual la información no es transparente como lo es en las ciudades. No es transparente tampoco la información con respecto a los pronósticos de calidad del aire que se hacen, que son una de las herramientas de gestión que se implementan para poder mejorar mitigar la contaminación. Y ahí encuentro que la transparencia, la información es algo que debe ser crucial. Y me parece también que en cuanto a los roles que hay, es decir, el Estado debiera asumir su rol como encargado de asegurarse del cumplimiento de la normativa y de esto de que efectivamente tengamos un aire limpio para respirar, pero también hay que permitir que las universidades cumplan su rol y los entes técnicos también cumplan su rol. Es decir, hoy en día los pronósticos de calidad del aire es una decisión política, no es una decisión técnica. Esa es la última palabra, si bien los insumos que recibe la autoridad política de que declara el episodio o no, es de los entes técnicos, la decisión pasa finalmente por una decisión política de una entidad política. No es lo mismo, es decir, no es lo mismo que pasa con los terremotos en la ONEMI o lo que pasa con la Dirección Meteorológica, que es la que declara cuando hay peligros de inundaciones o cosas así, o lo que se hace con respecto a las marejadas, que son organismos técnicos. En la contaminación, por algún motivo, es un ente político el que se hace cargo de eso. Entonces, también hay que distribuir los roles, y si bien el Estado es el responsable de hacerlo, también hay que darle cabida a los entes técnicos y a las universidades para contribuir al cumplimiento y a la meta de poder tener un aire limpio, y en eso nuevamente el acceso a la información es clave. Si no hay información con respecto al problema que estamos teniendo, las universidades no podemos cumplir con nuestro rol. Muchísimas gracias, Nicolás Oneus, y le pedimos el mismo ejercicio en 2 minutos a Matías Asun. Realmente más simple lo que tengo que decir, estando muy de acuerdo con Pilar y con Nicolás. Yo he escuchado a más de alguna autoridad decir una barbaridad como, la última vez el presidente de la República, una barbaridad como el agua de los ríos se pierde en el mar. Y uno dice, ¿cómo alguien que cree eso llega a presidente? Esa es una pregunta importante que hay que hacerse. Sin el agua de los ríos no existirían ballenas, no existiría ecosistema costero. Eso lo sabe un niño de cuarto básico, pero en algún momento eso se va perdiendo. En la conexión con la naturaleza se va perdiendo. Y hoy día no es que estemos nosotros gritando porque queremos salvar a los árboles. Las organizaciones internacionales de comercio nos han dicho que la economía en Chile está basada en el colapso y que tenemos que cambiarlo. Por lo tanto, hoy debiéramos ser amigos con el mundo empresarial para buscar soluciones. Cuando tenemos que pensar en una constitución política, tenemos que pensar en mecanismos que vayan abriendo las puertas a un encuentro pacífico de perspectivas convergentes sobre el desarrollo. Y esto es tremendamente importante, y eso solo se va a conseguir con mayor respeto, con reconocimiento de la dignidad, con la valorización de la naturaleza y con espacios democráticos. Es fundamental entender que la demanda ecológica hoy en día es una demanda política por una transformación social para vivir en armonía. Y yo creo que ese espíritu es fundamental en esta convención. Y todo lo que muchos han calificado como show, yo tiendo a creer que está sentando las bases, quiero creer que está sentando las bases para construir los puentes necesarios que nos vuelvan a conectar, para que nunca más una autoridad piense que el agua de los ríos se pierde en el mar. Gracias, Matías Asun. Bueno, les agradecemos a los participantes de esta conversación, a Pilar, a Nicolás y a Matías, porque es muy importante su contribución para la construcción de la nueva Constitución, con sus puntos de vista, sus opiniones y con el aporte que hacen mediante la expertise que tiene cada uno de ustedes. Pero llega el momento, Paula Molina, también de entregar una conclusión general del programa Palabra Ciudadana. Así es, y a partir de las exposiciones de quienes han estado con nosotros podemos dejar en claro la necesidad de abordar
la emergencia climática, desde la Constitución, que el Estado debe tener atribuciones para declarar esta emergencia climática, que hay que posicionar este tema al inicio de la Constitución, como decía Pilar Moraga, que hay que considerar el rol de los gobiernos locales, de las organizaciones, de las regiones, que necesitamos una visión integral del medio ambiente, anticiparnos a las situaciones de contaminación, como decía Nicolás Uneus, transparencia, acceso a la información, una cuestión que es vital tanto desde el punto de vista, por ejemplo, de la protección de quienes están asumiendo la defensa del medio ambiente, pero también para poder evaluar a nivel nacional lo que está ocurriendo. Hay algunas situaciones que yo en lo personal considero inadmisibles, que Nicolás ha contado acá como informes que nos entregan desde el año 2015. Es necesario buscar soluciones y mecanismos para un encuentro de perspectivas sobre el desarrollo y quedarme también lo que plantea Matías Azun en sus últimas palabras, pero que ha estado en toda la conversación, y es esta búsqueda de armonía, esta búsqueda de un pacto social, esta búsqueda de un consenso pacífico. Y yo creo que subrayar la necesidad de paz en estas materias nos habla de que hoy no estamos en paz, estamos en una situación sumamente delicada y conflictiva con nuestro propio hogar, que finalmente es con nosotros y nosotras mismas. Así que muchísimas gracias por los comentarios, las reflexiones en torno a un tema tan relevante. Sergio. Así es, Paula. Queremos agradecer a cada uno de los participantes Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile, a Pilar Moraga, abogada, máster en Derecho Internacional y Comunitario, doctora en Derecho de la Universidad de Lille II, Francia, e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia, CR2, de la Universidad de Chile, y su directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudio, la Casa de Bello. También las gracias, por supuesto, a Nicolás Uneus, ingeniero civil, químico, magíster en geofísica, doctor en láser, moléculas y radiación atmosférica en la Universidad de Lille en Francia, profesor asistente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y también investigador del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Y a Matías Azun, psicólogo, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y director nacional de Greenpeace Chile desde 2010. 11 años ya llevan, Matías. He visto la catástrofe. Sí, por supuesto, muy de cerca. Bueno, pero estamos en una conversación constitucional y yo creo que en un ambiente que a veces se puede ser muy sombrío, hay cierto consenso en que aquí están buena parte de nuestras esperanzas, por lo menos inmediatas. Quiero agradecer también a toda la audiencia que nos acompaña en este capítulo a través de UChile TV, transmitiendo para todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital. Sí, queremos recordarle además nuestras vías de contacto para que ustedes puedan también expresar sus opiniones, sus críticas, observaciones. La web de la Universidad de Chile, www.uchile.cl, en Twitter y redes sociales de la Universidad de Chile como @uchile, y nuestro correo electrónico que es canaluchiletv@uchile.cl, y también nuestro Twitter. Estamos ahí en Twitter con @uchiletv para que ustedes participen, porque en el fondo lo que nos importa es que ustedes puedan aportar ideas, opiniones, sugerencias y puedan también evaluar el trabajo que estamos haciendo como la principal universidad del país. Así que gracias por acompañarnos, Paula. Nos encontramos en los próximos días, siempre aquí en el canal de la Universidad de Chile. Así es, volvemos a encontrarnos, Sergio Campos. Hasta la vista.